كده يعني.
compraste para Dios. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Jesucristo nos amó hasta el extremo, con su sangre nos ha liberado, ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, para servir a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. La Iglesia es una y católica, la misma en todo el mundo, pero está formada por un conjunto de iglesias locales presididas por un obispo sucesor de los apóstoles, como la nuestra. Son llamadas diócesis, y cada uno de los obispos que las presiden están en unión íntima con los demás miembros del colegio episcopal y con el sucesor de Pedro, el Papa, cabeza del colegio y fundamento de la unidad visible de la Iglesia. Pueden sentarse. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo metropolitano, amados hermanos en el episcopado, amado hermano don Antonio, que hoy como obispo coadjutor te incorporas al trabajo, al cometido, al ministerio episcopal en esta Iglesia. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, fieles laicos, hermanos y hermanas en el Señor. Hace unos momentos que el excelentísimo y reverendísimo señor don Antonio Gómez Cantero ha tomado posesión de su oficio de obispo coadjutor de la diócesis de Almería, oficio para el que ha sido nombrado por su santidad el Papa Francisco, y para de esta manera fortalecer el ministerio del obispo diocesano. En la sala de consejos del obispado han sido leídas las letras apostólicas ante el obispo diocesano y el colegio de consultores, acompañados por el excelentísimo señor arzobispo metropolitano de Granada, en presencia de la señora canciller del obispado, que ha levantado acta de la lectura. Cumplido, pues, cuanto establece el derecho universal de la Iglesia, me complace ahora, siguiendo el ceremonial de los obispos, presentar a nuestro hermano don Antonio Gómez Cantero al clero y a los fieles, al tratarse de un obispo ya ordenado y que ha recibido la ordenación episcopal en un lugar distinto al de la catedral de la diócesis. Llega a nosotros don Antonio desde las nobles tierras de Aragón, donde ha pastoreado las diócesis de Teruel y de Albarracín, unidas en la persona del obispo, y donde ha permanecido 4 años como padre y pastor de esas iglesias hermanas. Llega pues entrenado en el gobierno de la Iglesia particular y adornado de las virtudes que le caracterizan,
como varón de bonomía acreditada y de hondo sentido eclesial, con su propia mente y su propia manera de entender las cosas de la Iglesia como es natural. Cristo es el contenido de la noticia de la salvación que la predicación apostólica proclama a los hombres y mujeres de nuestra sociedad odierna, igual que lo hizo a las generaciones que nos han precedido y que lo seguirá haciendo para la salvación de las generaciones futuras. A él, unido al ministerio episcopal del obispo titular, corresponde fortalecer esta proclamación, elevar su tono, ayudándonos en el oficio que desempeñamos. Conozco a don Antonio desde que accediera al episcopado y estoy seguro de que por su disposición y manifiesta voluntad de servir al Señor y a nuestra Iglesia particular, todos nos enriqueceremos espiritualmente con su presencia y con la ayuda en el gobierno pastoral en esta Iglesia de Almería. Por decisión del Santo Padre, cuando llegue el momento, don Antonio me sucederá en la diócesis a título de obispo diocesano, en la cadena de la sucesión apostólica como padre y pastor de la comunidad eclesial que peregrina en nuestra diócesis almeriense, fundada por San Indalecio en el tránsito del siglo III al IV, teniendo en cuenta los primeros documentos escritos que acreditan que la fundación de la diócesis de Urci era una realidad a comienzos del siglo III, embrión de la Iglesia particular que pasados los siglos habría de ser la diócesis almeriensis. La tradición oral retrotrae al tránsito del siglo I al II los orígenes de la predicación apostólica en estas tierras, motivo por el cual nuestra Iglesia lleva con orgullo el título de Iglesia Apostólica, que adorna a su propia catedral. Aunque su nacimiento fue en Quijas, en la provincia de Cantabria, el 31 de mayo de 1956, la crianza y asentamiento familiar de don Antonio son de Palencia. Cursó los estudios secundarios en el Seminario Menor de Carrión de los Condes y los propiamente eclesiásticos en el Seminario Mayor de Palencia, y fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1981. Ejerció el ministerio sacerdotal como vicario parroquial en la parroquia de San Lorenzo de la capital, pasando muy pronto a ser formador del Seminario Palentino, tanto del Seminario Menor como del Seminario Mayor después, para volver a San Lázaro como párroco. En la década de los 80 del pasado siglo se hicieron patentes las cualidades que posee en el siempre difícil campo de las vocaciones sacerdotales y en la animación pastoral de adolescentes y jóvenes llamados a desarrollar de una manera adulta la fe y algunos de ellos a prepararse con la ayuda de Dios para el ministerio sacerdotal. En los años 80, pues, desarrolló una importante labor pastoral que terminaría con su marcha a París para ser conciliario del Movimiento Internacional de Niños. Y así aquella estancia en la ciudad del Sena le serviría, por voluntad expresa de su obispo, para obtener la licenciatura en Teología Bíblica Sistemática. Vuelto a España en 1995, fue nombrado rector del Seminario Menor y poco después del Seminario Mayor, para ser finalmente nombrado vicario general de la diócesis de Palencia. Don Antonio es un obispo preocupado, como lo estamos todos, por la evangelización de una sociedad como la nuestra, y viene a Almería equipado con la formación y la experiencia sacerdotal tan necesaria para poder asumir el gobierno de una iglesia particular como la nuestra en estos tiempos de especial dificultad.
corazón abierto, fieles a nuestra hospitalaria tradición, y agradecemos al Santo Padre Francisco, como se lo he hecho constar al excelentísimo señor nuncio apostólico, que no puede hoy encontrarse aquí, que me haya enviado un colaborador en la acción pastoral y de régimen al servicio del gobierno de la diócesis para gloria del Padre y para que Cristo Jesús sea conocido y amado, y por la acción del Espíritu Santo se consolide la fe cristiana en cuantos hoy dudan y se alejan, engullidos por una cultura agnóstica y a veces incluso violentamente anticristiana. Querido don Antonio, hermano en el episcopado, bienvenido a nosotros, y que el Señor te bendiga ampliamente, bendiga tu persona y bendiga tu ministerio episcopal. Así se lo pedimos a Nuestra Señora de la Encarnación, titular de esta catedral, que con los diversos títulos patronales en toda la geografía de la diócesis ejerce su patrocinio en estas tierras de María Santísima. Bienvenido. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas a la Iglesia una santa, católica y apostólica, haz que tu familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo, por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días me fue dirigida esta palabra del Señor. Y tú, hijo de hombre, cógete una vara y escribe en ella: Judá y los hijos de Israel que le están asociados. Coge luego otra vara y escribe en ella: José y la casa de Israel que le está asociada. Esta es la vara de Efraín.
Empálmalas luego la una con la otra, de modo que en tu mano formen una sola vara. Cuando te pregunte la gente de tu pueblo qué significa eso, respóndeles: esto dice el Señor Dios: cogeré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están unidas a él, y las pondré junto a la vara de Judá, de modo que formen una sola vara y queden unidas en mi mano. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Proclamo al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor,
os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. La Iglesia del Señor es una luz única que se esparce por doquier y no divide la unidad del cuerpo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el Señor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria
Queridos hermanos y hermanas, celebramos esta misa estacional por la Iglesia Diocesana de Almería en la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, en la que concelebra por primera vez con el obispo diocesano y con los sacerdotes del presbiterio de la diócesis, el obispo coadjutor que hoy ha tomado posesión de su oficio eclesiástico e inaugura su ministerio pastoral y de gobierno como el primero y más estrecho colaborador del obispo diocesano. La Eucaristía es el sacramento que funda y realiza la unidad de la Iglesia, por la cual elevamos súplicas al Señor en este día y siempre. Vivimos un momento privilegiado de la comunión eclesial en esta celebración, porque en ella, siendo uno el pan y uno el cáliz que elevamos, Cristo realiza en nosotros la unidad que suplicó al Padre para su Iglesia. Solo siendo fieles a Cristo se nos otorgará la unidad deseada que sane los corazones y cierre las heridas de nuestras divisiones. Jesús oró al Padre por la unidad, para que en la unidad de la Iglesia se realizara la verdad en el amor y el mundo pudiera ver en la Iglesia la señal levantada entre las naciones que fue comprendida como aquello que está llamada a ser sacramento de la unidad íntima con Dios y de la unidad del género humano, tanto para los grandes maestros, obispos y doctores de la Iglesia antigua, como para los de los tiempos modernos, y así fue evocado por el Vaticano II. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno conforme a la unidad que se da en la comunión de la Trinidad Santísima, la unión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Y oró para que esta unidad de los discípulos, por la predicación y la comunión de vida, atrajera a la Iglesia a cuantos habían de venir a la fe, integrándose en la congregación de la salvación. La oración sacerdotal de Jesús, de la que hemos escuchado un fragmento, por la unidad de todos los discípulos, tiene una prefiguración bíblica en la profecía de Ezequiel que hemos escuchado también como primera lectura, que trata de la reconstrucción de la unidad del pueblo elegido, pues la unidad del pueblo que Dios eligió se destruyó por el pecado y la infidelidad a la alianza. El reino de David quedó entregado a la partición por la idolatría que ensombreció el reinado de Salomón. Ezequiel transmite la palabra de promesa de que llegará, sin embargo, la reconstrucción de la unidad perdida de Israel y de Judá. Lo hemos escuchado y suena así: los haré un solo pueblo en su tierra, en las serranías de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. Con ellos moraré yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo que no pueden lograr los hombres, mis queridos hermanos y hermanas, lo realiza Dios por su gracia misericordiosa, perdonando nuestros pecados que son el origen, la causa de las divisiones. Resuenan en las palabras de Ezequiel las palabras del Señor a Moisés en el Éxodo, antes del Decálogo y del llamado Código de la Alianza. Dice el Señor por Moisés: ahora, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La unidad, pues, se construirá sobre la obediencia a la palabra de Dios y el cumplimiento de los mandamientos. Y es así como vendrán a ser, continúan las palabras de Dios por medio de Moisés, un reino de sacerdotes y una nación santa,
También el profeta Jeremías evoca la alianza del Éxodo, igual que Ezequiel, y promete una renovación de la alianza en los tiempos mesiánicos. Una alianza que será nueva y definitiva, que superará el horizonte de la alianza antigua pactada con los padres al salir de Egipto. Esta alianza tendrá como fundamento el conocimiento de Dios, que inscribirá su ley en el interior de los corazones. Y entonces todos ellos, dice Jeremías, Dios por medio del profeta, me conocerán. Del más chico al más grande, oráculo del Señor, cuando yo perdone su culpa y no me acuerde más de sus pecados. Cuando Jesús ora por sus discípulos, pide su unidad como signo en el que los hombres han de conocer que Jesús es el enviado del Padre. El conocimiento, pues, de Dios es el fin de la evangelización. No hay otros objetivos, porque con este vienen todos, y sin este no hay ningún objetivo más. Los discípulos de Jesús han conocido al Padre en Jesús, en su persona. Él es el Verbo del Padre hecho carne, el Hijo eterno, engendrado antes de los tiempos en el seno del Padre y hecho carne humana en las entrañas de la Virgen María. Verle a Él, se lo dice Jesús la noche de la cena, en el discurso de los adioses. Verle a Él es ver al Padre. Por eso San Pablo concluirá, porque su rostro es la imagen visible del Dios invisible. Y si ver a Jesús es ver al Padre solo se va por el camino que es Jesús. El pecado del mundo es el desconocimiento culpable del Padre, habiendo rechazado a Jesús. Afrontar el desafío de un mundo que se aleja de Dios y no le conoce no es fácil, ni tampoco es cómodo decirlo. Pero hay que dejar en claro que no hay atajos, ni soluciones voluntaristas, ni buenismo que valga. Conversión. Y sólo así Dios libera la libertad del hombre y le restituye en su genuina verdad, nada menos que hacer de él lo que desde el principio fue su designio, interlocutor de Dios. Jesús resucitado confió a los apóstoles la misión de anunciar al mundo que en Él, en Cristo muerto y resucitado, es Dios mismo el que sale al encuentro del hombre para manifestarle su amor misericordioso, para ofrecerle la vida eterna. ¿Cómo hacerlo si los bautizados vivimos en la división constante, en descalificaciones recíprocas, en pugna, sí, también por un poder que es efímero como todos los poderes de este mundo, con una vanidad infinita a veces? Quienes en la obra de la Iglesia sustituyen la obra de Dios por la obra de sí mismos, con hechos consumados, no pueden reivindicar el Evangelio. Tratan de imponer la propia visión de las cosas, perdiendo así toda credibilidad. No son más que plantas estériles que no producirán fruto ninguno. Reivindican a veces derechos que no lo son, contra la explícita voluntad de Cristo de no ser otra cosa que siervos. Y al final todo lo hayamos hecho bien. Decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos. Y no faltan quienes pretenden la modificación de la doctrina de la fe, incluso hallándose fuera de la Iglesia. No creen, están fuera y les interesa que la Iglesia modifique su doctrina. Parecen tener un manifiesto interés en que la Iglesia se acomode a la mentalidad difundida y programada desde los medios de comunicación que están al servicio de poderes contundentes. Mis hermanos y hermanas, no es posible evangelizar sin padecer tribulación.
Por eso Jesús dice a los apóstoles: en el mundo tendréis tribulación. Pero continúa: ánimo, yo he vencido al mundo. El triunfo de Cristo sobre la tentación y su palabra de promesa de estar siempre con su Iglesia alientan nuestra misión y nos ayudan a superar todas las tribulaciones y dificultades. Somos hombres de esperanza, porque hemos conocido el amor de Dios que ha entregado a su Hijo para que el mundo no perezca, sino que tenga vida y la tenga en abundancia. No necesitamos aguar el vino para evangelizar, creyendo que un mensaje acomodado al pensamiento de la época y a la mentalidad de cada momento histórico convertirá el mundo. No. Los espejismos no garantizan la salida del desierto. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo y llevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo al conocimiento de Dios que Cristo nos ha revelado, porque sin Dios, sin su perdón y misericordia, no hay futuro para el mundo, porque el único horizonte del mundo es Dios. Ejercer hoy el ministerio episcopal en nuestro tiempo exige, pues, coraje y fortaleza. Demanda de los cristianos y de los pastores en especial la evangelización de nuestro tiempo, fortaleza. Solo así podremos, en fidelidad a la palabra de Dios, obedientes al mandato de Cristo, transmitir el mensaje evangélico y ser comprendidos. Porque cuando se rechaza el mensaje del Evangelio, se ha comprendido por lo general. Los malentendidos no duran 500 años. No podemos sucumbir al engaño de quienes quieren dividir a los pastores, rompiendo así la unidad del rebaño, que adquiere una gravedad pecaminosa singular cuando se hace desde dentro. La Iglesia se asienta sobre la roca firme que es Cristo, que ha constituido a Pedro y a los apóstoles en piedra y cimientos de la edificación de Dios, de la casa donde mora el Espíritu, formando un solo cuerpo habitado por Él, que alienta una sola esperanza e inspira una misma vocación, tal como recitamos en el credo, el símbolo de nuestra fe cada domingo. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. La Cuaresma es un tiempo de conversión en el que con los catecúmenos toda la comunidad camina hacia la luz pascual, hacia los sacramentos pascuales, en espera de recibir el bautismo o de renovar las promesas bautismales. Como San Pablo se lo recordaba a los Efesios. Segunda lectura de este día. Por el bautismo, que une a todos los cristianos, mucho más que lo que nos separa, Dios es conocido como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, en Cristo, es conocido como Padre común de todos los hombres y de todo, porque todo tiene su origen en Él, en su amor infinito. La sociedad de nuestros días necesita la regeneración que llega por la conversión a Dios y a Cristo, porque sin el cambio de la persona no habrá regeneración alguna de la sociedad. Son muchas las voces que apelan a la unidad y al consenso, pero estos reclamos a veces esconden con demasiada frecuencia una clara voluntad de poder y de imposición. El Evangelio es anuncio de la verdad que hemos conocido en Cristo, la verdad que hace libres frente a toda voluntad de dominio y sumisión. Los obispos, como pastores de la Grey, no podemos dejarnos imponer la ideología del mundo, abdicando de nuestra función de guías y pastores, de maestros de la fe, como no podemos sucumbir a un silencio perturbador que pudiera dar a entender que solo nos importa conservar intereses de supervivencia, como si hablando los pusiéramos en peligro, porque estos intereses son del mundo.
Por eso, movidos por la caridad pastoral, hemos de vivir volcados en el servicio del pueblo de Dios. Hermanos de todos y atentos a los sufrimientos y a las alegrías de todos, acompañándolos siempre junto a ellos, caminando con ellos, pero indicando el camino. Te he puesto en la casa de Israel como atalaya de mi pueblo. Si tú callas y los pecadores perecen por esta causa, también tú gustarás la muerte eterna. Acompañando a todos e indicando el camino, cerca de los que están desamparados, muy cerca de ellos, de los enfermos, de cuantos no tienen trabajo, de cuantos han tenido que emigrar, de cuantos sufren, y también de quienes tienen el alma inquieta o angustiada, no encuentran sentido a la vida en una sociedad que legisla la muerte para desapuntarse de la vida, de quienes la buscan desesperadamente y no hay quien les ayude a encontrarla. No podemos renunciar a llevar a Dios a todos, porque Dios es el bien supremo de cuanto hemos conocido. Que así lo hagamos, todo el pueblo unido en torno a sus pastores, y que nos lo conceda Nuestra Señora de la Encarnación, titular de esta catedral, que nos lo conceda la intercesión de la Santísima Virgen, dulcísima y amada por todos cuantos en ella vemos el espejo, la figura de la Iglesia. Que así sea. Y ahora, hermanos y hermanas en el Señor, oremos a Dios, Padre común, quien nos convocó a la Iglesia, congregación de los santos, para que bendiga a nuestra comunidad y llene con sus dones a toda la humanidad. Para que nuestra Iglesia diocesana, de palabra y de obra, manifieste la luz de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que nuestro obispo Adolfo, con la colaboración de sus presbíteros y diáconos, pastoree diligentemente la grey a él confiada, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el obispo coadjutor Antonio sea colmado de la gracia del Espíritu en su quehacer pastoral, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las parroquias de nuestra diócesis, para que los cristianos que la integran sean en su zona testigos de Cristo y vivencia del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras autoridades civiles, para que promueven con todos los medios el bien y la concordia de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos. Para quienes viven oprimidos por la pobreza o el sufrimiento, ven aliviadas sus penas gracias a la ayuda solidaria de los que creemos en Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, que formaron parte de nuestra Iglesia local, para que sean admitidos en la Iglesia celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros descubramos la presencia del Dios vivo dentro de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y concédenos perseverar unidos en la verdadera fe y en el bien obrar. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco. Conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano Antonio, obispo y coadjutor, con todos
los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo,
Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad, a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Todos los bienes los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Mira, estoy de pie, llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré en su casa y cenaré con él, dice el Señor. Justos y verdaderos son los caminos, oh Rey de los siglos. Mira, estoy de pie, llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré en su casa y cenaré con él, dice el Señor. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Mira, estoy de pie, llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré en su casa y cenaré con él, dice el Señor. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Mira, estoy de pie, llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre,
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, estoy de pie, llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré en su casa y cenaré con él, dice el Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres y la caridad fraterna con la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Querida comunidad diocesana de Almería, presidida por nuestro obispo don Adolfo, laicos, parroquias, hermandades y cofradías, movimientos apostólicos, asociaciones, comunidades religiosas, diáconos y sacerdotes. Querido don Javier, hermanos en el episcopado, autoridades de la ciudad y de la provincia, autoridades militares, judiciales y académicas, autoridad portuaria, fuerzas del orden público y amigos que habéis podido hoy acercaros aquí. También saludo con afecto a los que nos seguís por los medios de comunicación y los que no habéis podido estar presentes a causa de la pandemia. Un recuerdo por todos los fallecidos. Mi corazón en Teruel y Palencia, y en él una puerta abierta de par en par por donde a raudales se va colando Almería, esta tierra y estas gentes bendecidas por María Santísima. Leyendo un escrito de nuestro Papa Francisco estos días, he meditado la primera carta de San Pablo a Timoteo, llena de enseñanzas prácticas, donde su capítulo 3 escribe cómo debe ser un obispo. Os invito a leerlo. Ojalá Dios lo pudiera lograr. Os aseguro que me esforzaré por adquirir las cualidades que señala. Serán mi papel pautado como un niño en sus primeras letras. Aprendí a ser párroco en Palencia y obispo en Teruel. Y estoy tan agradecido a las personas que tanto me habéis ayudado, ya seáis laicas, la mayoría mujeres, o de la vida consagrada, de la acción católica, los sacerdotes y el diácono. Tanto de párroco como de obispo he intentado adoptar la actitud de estar en medio de vosotros, como esos pastores que de niño veía en mi tierra de Carrión de los Condes, en la antigua Castilla la Vieja, y observaba cómo muchas veces la inmovilidad del pastor, apoyado o semidormido en su cayado, hacía que a las ovejas le empujaran y sacaran de su letargo, pues eran ellas las que por necesidad se acercaban a buscar nuevos pastos. Eso habéis sido para mí, aliento de espíritu que mueve a la Iglesia, la saca del inmovilismo y la provoca en las nuevas búsquedas. Seamos testigos. Este es el impulso de los primeros cristianos. San Pablo a Timoteo, al comienzo de la segunda carta, le pide que no olvide sus orígenes pobres y sencillos, ni las enseñanzas de su madre y de su abuela, que le iniciaron en la fe. Saludo a los seminaristas por todo lo que yo debo al seminario, a los rectores, profesores, formadores, directores espirituales que han pasado por mi vida, escuchándome,
corrigiéndome, enseñándome, acompañándome, ayudándome a razonar y a construir comunidad, estando como servidor en medio de ella. Tampoco puedo olvidar que soy parte del rebaño de donde he sido sacado. Yo ahora soy vuestro y os pertenezco, y estoy aquí para serviros de todo corazón y seguir alentándoos en la esperanza. Y no olvido mis raíces, aquellas que fraguaron mi fe y mi manera de ser desde los primeros años de mi vida. Los esfuerzos de mis búsquedas constantes son sencillos, pero marcados por 4 palabras que he vivido en mi casa: simplicidad, humildad, esfuerzo y alegría, alineadas con unas buenas amistades. Y lo mismo en la vida de fe, pues nuestras acciones son nuestro verdadero espíritu, porque la fe o es una historia de amor o es una idolatría. Me esfuerzo para que las críticas no me remuevan, ni las alabanzas me conmuevan. En cambio, me dejo interrogar por el diálogo y la corrección fraterna. Muchas veces el Señor nos pide andar sobre las aguas, como a Pedro. Estos pilares que construyo poco a poco, con tiempos de sequedad y también de vacío, me hacen ser más libre, sin ataduras ni a las cosas ni a las personas. Solo siento mi fragilidad y me conmuevo ante aquellas personas que sufren por cualquier causa. Ahora mismo, al borde de los 65 años, me encuentro en un momento en que me creo suficientemente joven para seguir haciendo proyectos, pero suficientemente mayor para saber que la vida pasa con demasiada rapidez. Esta vida nuestra, que hilvana lo espiritual con lo terreno, la encarnación con la resurrección, está tan llena de sobresaltos que te mantiene entre 2 mundos, tantas veces insatisfecho, porque nunca llegas a la medida de la plenitud. Y según se van desgranando entre tus dedos los días, te das cuenta que vivir, crecer, al final no es mucho más que una peregrinación iniciática hecha de muchas muertes y muchas resurrecciones, las que te regala la fe y las que te impone la propia vida, la tuya y de los que guardas en el corazón y la memoria hasta la previsible muerte y la definitiva resurrección. De ahí que mi icono espiritual sea el camino de Emaús, el camino de la pedagogía de la salvación, porque hay un buen pastor que, dejando su estatus, sale a peregrinar a nuestro lado y nos pregunta, y nos hace caer en nuestras propias contradicciones, y nos ilusiona, haciendo que nuestro corazón se enciende de amor. Nos recuerda nuestra historia y cuánto Dios nos ama, y actúa en cada momento, y se deja invitar para que entre en nuestra casa, en nuestra cosmovisión de las cosas, y nos transforma de tal manera que de donde antes solo eran impedimentos, se convierten en sendero abierto, aunque sea de noche. Cristo, luz, camino y vida. También tendremos que seguir saliendo a los caminos para invitar a todos a la boda. No os canso más. Termino con una pregunta que es la única que me hago todas las noches como examen de conciencia. ¿Me he servido o he servido? Si respondiéramos cada uno de nosotros y de nuestras comunidades buscando la voluntad de Dios, seguro que nuestra Iglesia de Almería seguirá creciendo como ya lo hizo en los primeros siglos cuando nos evangelizó San Indalecio. Hoy es el aniversario de la elección del Papa Francisco. Pido por él y le doy las gracias por darme una nueva oportunidad para crecer en la fe y en la vocación del buen pastor, a la que he sido llamado. Gracias a nuestro obispo don Adolfo por acogerme con los brazos abiertos. Sabe que estoy dispuesto a ayudarle en todo aquello que sea preciso. Que los padres de Cristo, José y María, de aquel pueblo pequeño de Nazaret, la primera comunidad cristiana, nos acompañen a todos en este peregrinaje.
ánimo y adelante. Adiós. Adiós. El Señor esté con vosotros. Dios Padre misericordioso, os conceda a todos vosotros, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Nos volvemos hacia la imagen de la Virgen, figura de la Iglesia, ejemplo de vida evangélica, y cantamos: Salve Regina, Mater